pesa 33 mil millones de toneladas y todavía lo llaman cometa. Imagina mirar al cielo nocturno y ver un simple punto luminoso, uno más entre millones, pero detrás de ese punto se oculta algo que no encaja, algo que ha obligado a los astrónomos a mirar dos veces y a cuestionar sus propias categorías. Desde la dirección de Sagitario, un objeto interestelar avanza hacia el interior de nuestro sistema. Su nombre técnico es 3-1 Atlas, y lo que lo hace especial no es solo su origen interestelar ni su brillo inusual, es su peso, su comportamiento silencioso y preciso, y la sensación creciente de que estamos ante algo que no entendemos del todo. Todo comenzó como siempre comienzan estas historias, con un pequeño destello en las imágenes de vigilancia del cielo profundo. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Parecía un visitante más, un cometa cualquiera recorriendo una órbita retrógrada, entrando desde más allá de la influencia solar. Pero conforme se acercaba, los telescopios empezaron a registrar datos que, puestos uno al lado del otro, formaban un patrón inquietante. El Hubble, con su visión nítida, detectó la expansión de su coma. El Webb, con su sensibilidad infrarroja, midió la emisión térmica del objeto y de su estela. Con estas observaciones, los astrónomos pudieron estimar su masa, y entonces llegó el golpe: 33 mil millones de toneladas métricas. Nunca se había registrado nada igual. Ni siquiera Oumuamua, el primer visitante interestelar conocido, ni Borisov, el segundo, se acercaban a este rango. Atlas era demasiado. Si tienes en mente un cometa clásico, una especie de bola de nieve sucia que viaja por el espacio, se calienta al acercarse al Sol y libera gas y polvo. 3-1 Atlas no encaja, no solo por su tamaño, sino por cómo se mueve. Su trayectoria no tiene las pequeñas irregularidades que esperamos ver cuando un cometa actúa como cometa. Se desliza con una suavidad que descoloca los modelos. Y aquí surge la pregunta que da forma a toda esta historia: ¿cómo puede algo tan pesado, tan estable y tan preciso seguir siendo clasificado como ordinario? Antes de seguir, si este tipo de temas te atrapan, cosas reales, analizadas con calma, con profundidad y contadas como historias cósmicas, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple resumen de prensa, es un análisis detallado de un rompecabezas que está sucediendo ahora mismo sobre nuestras cabezas. Durante meses, Atlas fue ignorado como se ignoran miles de objetos menores cada año, un destello más en la negrura. Pero había un detalle que pocos notaron al principio. Su trayectoria inicial era extraordinariamente limpia. Provenía de fuera del sistema solar, sí, pero su vector de entrada, su inclinación con respecto a la eclíptica, su velocidad, todo encajaba con un comportamiento que parecía programado, calculado. Y sin embargo, la explicación oficial era simple: es un cometa interestelar. A medida que la comunidad astronómica afinaba sus instrumentos, se hizo evidente que no estábamos ante un trozo de hielo cualquiera. El objeto no mostraba el tipo de aceleración no gravitacional que los cometas exhiben al sublimar su hielo. Normalmente, al acercarse al Sol, los chorros de gas actúan como minúsculos motores, empujando al cometa de manera impredecible. Atlas, en cambio, se comportaba como si no los tuviera o como si los controlara con precisión. Esa ausencia de ruido dinámico fue la primera grieta. En paralelo, su brillo inicial era inusualmente alto para un cuerpo de su tamaño estimado. Algunos sugirieron que estaba fragmentándose, como hacen muchos cometas al aproximarse, pero eso no ocurrió. Se estabilizó, su curva de luz se volvió constante, su coma se expandió sin turbulencia. Era como si hubiera sido diseñado para permanecer estable bajo condiciones extremas, y mientras tanto, su trayectoria continuaba siendo impecablemente suave. Esta es la clase de detalles que suelen perderse en el ruido informativo. La mayoría de las personas oyen "nuevo cometa interestelar" y siguen con su vida. Pero los que observan de cerca saben que 3 Atlas es distinto, más grande, más silencioso, más preciso y sobre todo más desconcertante. Aquí es donde la ciencia y la narrativa se entrelazan. Tenemos un visitante del espacio interestelar que no solo desafía las categorías, sino que lo hace de una forma elegante, sin gritar. No hay señales de radio, no hay giros erráticos, no hay estallidos espectaculares. Hay peso, hay silencio, hay precisión. Y en astronomía, cuando el cielo se comporta demasiado bien, los científicos no celebran, sospechan. Los números no mienten. Y en el caso de 3-1 Atlas, los números son incómodos. Cuando un cometa de varios kilómetros se acerca al Sol, su comportamiento dinámico se vuelve notoriamente caótico. Las fuerzas de sublimación, la rotación irregular,
Las fracturas superficiales y la liberación de gas suelen generar pequeñas desviaciones en su trayectoria, aceleraciones no gravitacionales detectables. Estas fuerzas han sido medidas en prácticamente todos los cometas activos observados con suficiente precisión. Son tan características que, a menudo, permiten deducir propiedades internas sin necesidad de imágenes de alta resolución. Con Atlas, esa firma es casi invisible. Los datos fotométricos y orbitales muestran que, aunque el objeto libera material visible en su coma, la aceleración resultante es débil, controlada, casi domesticada. Esto ha generado un pequeño terremoto entre los especialistas, no porque se haya descubierto algo extraterrestre, sino porque este tipo de comportamiento obliga a reconsiderar supuestos que dábamos por cerrados. Algunos investigadores han propuesto explicaciones naturales, aunque todas requieren un grado notable de coincidencia. Una hipótesis sugiere que el polvo emitido está compuesto por granos mucho más pesados de lo habitual. Esto reduciría el efecto de retroceso, explicando la baja aceleración no gravitacional. Otra propone que el eje de rotación de Atlas está perfectamente alineado de tal forma que las fuerzas de sublimación se anulan entre sí, estabilizando la trayectoria. Otra idea apunta a la posibilidad de que estemos viendo un fragmento muy antiguo, con una capa externa endurecida que regula la pérdida de material de manera homogénea. Todas son plausibles, pero el problema es que todas tienen que ser ciertas al mismo tiempo para explicar lo que estamos observando. Y en astronomía, cuando necesitas apilar demasiadas coincidencias para sostener un modelo, algo no encaja. Este patrón de perfección sospechosa no es nuevo. En 2017, Oumuamua entró en escena con un conjunto de comportamientos que, aunque diferentes, también desafiaban la explicación convencional. Su forma alargada, su brillo variable, su aceleración no gravitacional sin coma visible, todo llevó a teorías que iban desde fragmentos de exoplanetas hasta velas de luz interestelares. Luego vino Borisov, mucho más parecido a un cometa tradicional, con comportamientos caóticos y aceleraciones claramente detectables. Atlas, en cambio, parece situarse en un punto intermedio inquietante. Tiene coma, tiene pérdida de masa, pero no tiene la aceleración correspondiente, tiene tamaño, tiene brillo, pero se comporta con una limpieza que no es propia de cuerpos naturales de esta escala. Y luego está la trayectoria. La mayoría de los visitantes interestelares entran en ángulos pronunciados respecto a la eclíptica. Oumuamua, por ejemplo, llegó desde una inclinación inusual, y su trayectoria resultó ser errática y difícil de seguir. Borisov, en cambio, entró a alta velocidad, trazando una curva abrupta. Atlas no. Viaja alineado a solo 5 grados de la eclíptica, como si su camino hubiera sido cuidadosamente planchado para atravesar el sistema solar interior de forma ordenada. Esto es tan poco común que ha obligado a revisar modelos de dispersión interestelar. Un objeto que proviene del espacio interestelar debería tener un vector de entrada aleatorio, resultado de millones de años vagando entre estrellas. La probabilidad de que entre precisamente en un plano casi coincidente con el nuestro es baja. No imposible, pero baja. Que además lo haga con esa estabilidad, con ese control en su aceleración y con ese brillo estabilizado es lo que genera intriga. Aquí no se trata de afirmar orígenes artificiales. Se trata de reconocer que este objeto no se comporta como debería, y eso, en ciencia, es exactamente el tipo de anomalía que merece atención. Mientras todo esto ocurre, el tiempo corre, Atlas se está acercando al Sol y pronto alcanzará su perihelio. Cada observación cuenta. Los equipos de investigación analizan imágenes, ajustan modelos, intentan identificar pequeñas desviaciones que puedan revelar su verdadera naturaleza. El nivel de detalle con el que se está estudiando este objeto es comparable al de Oumuamua en su momento, pero con la ventaja de contar con instrumentos más potentes y un seguimiento más prolongado. Lo que más desconcierta a los astrónomos es la combinación de factores: un tamaño y masa extraordinarios para un visitante interestelar, una aceleración no gravitacional extremadamente baja, casi inexistente, una trayectoria perfectamente alineada con la eclíptica, un brillo inicial superior al esperado que luego se estabiliza en lugar de fragmentarse, un comportamiento orbital limpio, casi matemático. Cada uno de estos factores por separado puede explicarse, pero juntos pintan un retrato difícil de ignorar. Es como mirar una pintura impresionista de cerca. Cada pincelada parece aleatoria, pero al alejarte,
el cuadro completo revela algo deliberado. Y aquí entra otro elemento clave: la ventana de observación. La mayor parte de la humanidad ni siquiera ha oído hablar de 3.1 Atlas, pero para la comunidad científica, los próximos días y semanas son críticos. Cuando alcance el perihelio, el objeto quedará completamente oculto detrás del Sol desde nuestra perspectiva. Será invisible para telescopios terrestres y para la mayoría de las plataformas espaciales. Este es un momento frustrante pero inevitable en astronomía. Justo cuando un fenómeno llega a su punto más interesante, el Sol lo eclipsa. No hay conspiración aquí, solo geometría celeste. Pero la sincronización es llamativa. Atlas desaparecerá justo cuando podríamos aprender más sobre su composición, su dinámica, su comportamiento térmico. Antes de entrar en esa fase crítica, quiero recordarte algo. Este tipo de análisis detallado, basado en hechos reales y contado como una historia, no lo vas a encontrar en cualquier parte. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos al fondo, al lugar donde los datos dejan de ser cómodos y empiezan a desafiar nuestras ideas. Pronto, la historia de 3.1 Atlas entrará en su capítulo más incierto. Cuando desaparezca detrás del Sol, todo lo que tengamos serán los datos recogidos hasta ese momento y la esperanza de que, al reaparecer, las plataformas en Marte estén listas para mirar con precisión. La ventana de observación se está cerrando. Mientras 3.1 Atlas se aproxima al perihelio, el punto más cercano al Sol, toda la atención de la comunidad astronómica se concentra en un solo evento: su paso por detrás del Sol. Cuando eso ocurra, desaparecerá temporalmente de todos los instrumentos que tenemos en la Tierra. No habrá telescopio, ni óptico, ni infrarrojo que pueda observarlo. Durante esos días, este objeto masivo y silencioso quedará oculto detrás de la cortina más brillante del cielo. No es la primera vez que esto ocurre. Es un fenómeno bien conocido, pero en este caso, sincronización ha levantado cejas. Atlas se alineará con el Sol en el momento exacto en el que podríamos aprender más sobre él, justo cuando el calor debería revelar detalles sobre su superficie, composición y dinámica interna. Es como si una escena crucial de una película se cortara en negro justo cuando llega la revelación. Sin embargo, el apagón no es el final. 4 días después de su perihelio, 3 Atlas volverá a emerger y lo hará pasando cerca de Marte. Este es un giro inesperado pero extraordinario. El planeta rojo está equipado con algunas de las plataformas de observación más sofisticadas jamás construidas. Entre ellas, una destaca sobre todas: HIRIS, la cámara de alta resolución a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. HIRIS es famosa por su capacidad de captar detalles minúsculos en la superficie marciana, con resoluciones de hasta 30 centímetros por píxel. Pero ahora, los ingenieros y astrónomos planean algo mucho más ambicioso: apuntar esta cámara hacia un objeto interestelar en movimiento miles de kilómetros por encima del plano marciano, viajando a velocidades inmensas. Es un desafío técnico sin precedentes. Si logran hacerlo, podríamos obtener la imagen más clara y detallada de un visitante interestelar en la historia humana. No una línea borrosa en una placa fotográfica, ni una curva de luz ambigua, ni espectros lejanos. Imagen real, estructura, forma, textura. Podríamos ver cómo es realmente uno de estos viajeros interestelares que cruzan nuestro cielo y desaparecen para siempre. Pero hay riesgos. HIRIS no fue diseñada para rastrear objetos tan rápidos y lejanos. La sincronización debe ser perfecta. Cualquier desviación en la trayectoria, cualquier cambio inesperado en el brillo podría arruinarlo todo. Si la cámara apunta un segundo antes o después, podría captar solo el vacío. Si Atlas brilla demasiado, los sensores podrían saturarse. Si se atenúa demasiado, podríamos no captar nada. Es una oportunidad única y frágil. Y si se pierde, no habrá segunda, porque 3 Atlas no regresará. No está en una órbita cerrada. Su trayectoria es hiperbólica, una única visita a nuestro sistema solar antes de lanzarse de nuevo hacia el espacio interestelar. Más allá de Marte, pasará junto a Júpiter, cruzará el reino helado de Plutón, saldrá de la heliopausa y volverá al abismo entre las estrellas. No volverá en cientos, ni en miles, ni en millones de años. Y ahí está la parte más inquietante. No es solo que este visitante sea masivo, preciso y silencioso, es que está de paso. Es un viajero que entra sin anunciarse, cruza nuestro sistema solar con elegancia matemática y desaparece sin dejar más que preguntas. En astronomía, esto es normal. El cosmos
no gira en torno a nuestras oportunidades de observación. Los visitantes interestelares no siguen guiones escritos para nuestra conveniencia, pero este objeto en particular, por su peso, su trayectoria, su comportamiento, ha encendido una chispa de intriga que recuerda a Oumuamua en 2017. Aquella vez, la humanidad apenas alcanzó a observarlo. Esta vez, tenemos mejores instrumentos, pero el reloj corre. Algunos científicos se mantienen cautos. Tal vez todo esto se explique con física conocida. Tal vez Atlas sea simplemente un fragmento antiguo, con propiedades inusuales pero naturales. Otros admiten que hay patrones aquí que no esperaban ver. No hablan de naves ni de tecnología, hablan de anomalías reales. Y las anomalías son la materia prima de los descubrimientos. Si logramos observarlo desde Marte, podríamos obtener respuestas que trasciendan a este objeto en particular. Podríamos aprender cómo se comportan los cometas interestelares masivos, cómo interactúan con nuestro Sol, qué secretos químicos y estructurales traen desde sistemas estelares lejanos. Cada imagen, cada espectro, cada medida podría ser un fragmento de una historia que empezó mucho antes de que la Tierra existiera. Pero también podría ocurrir lo contrario. Podría pasar que Atlas cruce el cielo marciano, las cámaras no logren capturarlo y todo quede reducido a los datos que ya tenemos. Una huella incompleta de algo gigantesco que rozó nuestro sistema y siguió su camino sin ser plenamente comprendido. Y ahí está la ironía cruel de la astronomía. El universo revela sus mayores secretos cuando menos preparados estamos para verlos. Atlas llegó estable, brillante, alineado, masivo, demasiado pesado para ignorarlo, demasiado silencioso para explicarlo completamente. Tal vez sea solo una reliquia helada, una cápsula errante de otra estrella, vagando durante eones, o tal vez sea algo que desafía nuestros modelos de manera más profunda. Lo cierto es que su paso nos obliga a mirar hacia arriba con humildad, a recordar que incluso con telescopios que pueden ver los confines del universo observable, aún hay misterios que nos cruzan de cerca y que casi dejamos pasar. Y quizás esa sea la enseñanza más grande de 3.1 Atlas, que no todo lo que entra en nuestro cielo puede ser clasificado fácilmente, que algunas presencias simplemente pasan, sin alboroto, dejando tras de sí un rastro de dudas. Si este análisis te hizo pensar, si sentiste esa mezcla de fascinación e inquietud al seguir esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita. Dale me gusta para apoyar este trabajo. Y no te pierdas nuestro próximo video, un análisis profundo de Oumuamua, el visitante que cambió para siempre cómo entendemos el espacio interestelar. Porque allá afuera, entre las estrellas, algo siempre se mueve, y no siempre esperará a que lo mires.